Bueno, buenos días. Espero como hacemos siempre. Espero ahí algún mensaje, alguna respuesta de que están recibiendo bien la transmisión y arrancamos. ¿eh? Hoy vamos a trabajar las significaciones imaginarias, el texto de Castoriadis. No he tenido mucho tiempo. Buenos días, ahí ya empiezan los mensajes. Perfecto, muchas gracias. No he tenido mucho tiempo de ponerme a preparar la clase. Es todo un tema lo que pasa con el tiempo, ¿no? En esta época de cuarentena. Eh, Al mismo tiempo, porque miren, en estos días pensaba en un comentario que me dejaron ahí en el muro del grupo, uno de los compañeros, Héctor, creo que era, de que miraba la clase en segmentos y explicaba. Primero me hizo bien leer ese mensaje, la verdad quiero agradecerlo. Primero porque, bueno, me hizo pensar en estas cuestiones del tiempo, ¿no? Que, bueno, no sé, esta ilusión que a veces genera la cuarentena de que uno puede disponer de otra manera del tiempo y en verdad por un motivo u otro, bueno, no siempre se puede. Pero además me reconfortó la verdad porque, bueno, esto de dar clases frente a una pantalla tiene lo suyo, quiero decir, viene funcionando, viene saliendo bien, encontramos un modo de encontrarnos, pero al mismo tiempo uno a veces tiene la sensación, bueno, que cansa un poco, ¿no? Entonces encontrar mensajes como este está bueno porque a uno le recuerda, este, bueno, nada, que se puede dar un uso y que tiene algún sentido seguir haciendo esto. Por otro lado, les quería comentar, porque bueno, este es uno de los textos, vieron que lo estuve releyendo un poco, lógicamente uno al dar los temas todos los años tiene fresco algunas cosas. A mí me gusta preparar las clases, y más en este contexto en donde trato de acotar un poco las cosas. Este texto de Castoriadis, perdón un momentito, este texto de Castoriadis entra también dentro de la categoría de los textos que me gustan, ¿no? Entonces, a veces en verdad lo que uno llama preparar la clase en este contexto tiene que ver con poder hacer un recorte que se adecue a un poco a las reglas de trabajo que nos impusimos, ¿no? O sea, que más o menos transmita algunas cuestiones concretas. Esto para mí tiene su dificultad, les voy a ser sincero, compañeros, porque yo tengo como una tendencia así al divague. ¿Vale? Uno, a lo mejor esta sensación de soledad de estar hablando de una pantalla también habilita un poco a cierto registro de confesión. Yo pensaba hace un rato mientras releía esto que a mí me gusta trabajar los textos en verdad asociando un poco, ¿no? Y llevándolo a otros terrenos. En verdad no creo que sea ni bueno ni malo. Tiene una parte mala, lógicamente, que es que a veces me retraso un poco en el trabajo. La trampita que hago es que después le dedico menos tiempo a textos que me gustan menos. Pero en verdad también me parece que tiene su parte interesante, ni hablar, que es lo que a mí me resulta placentero. Pero, bueno, bien honesto, yo creo que la mejor manera de retener lo que uno lee en un texto es justamente ligándolo, asociándolo a otro tipo de conocimiento, ¿no? Eso de por sí, como técnica, digamos, es mucho más valioso y más efectivo que el intento memorístico, ¿no? De tratar de recordar concretamente lo que el texto dice. Y además, bueno, miren, me voy a dar un gusto, porque hay una frase que digo todos los años, la voy a decir ahora también. Yo generalmente la digo en los primeros encuentros, porque yo vengo insistiendo, sobre todo justamente en las primeras clases, insistía en esto de la importancia de construir una lectura, que yo un poco en la instancia de trabajos prácticos, pero en verdad la transmisión de conocimientos la asocio mucho a eso, a la posibilidad de construir una lectura que, como les decía al principio, esto de la lectura no solo es una herramienta importante, sino que además no se reduce simplemente a pasear la vista por lo escrito, por el texto, ¿no? Y hay una
frase que a mí me gusta mucho, porque transmite muy bien esto de lo que es una lectura, o lo que se puede entender por lectura, que es una frase de Eduardo Brunner. En verdad yo la leí en Eduardo Brunner, pero me parece recordar que no es de él, en la cita de otro autor, que, bueno, lo perdí en la memoria justamente, y que dice algo así, como que dice, si pudiera ser la historia de cada vez, ¿no? De todas y cada una de las veces en que un texto me llevó a levantar la vista, ¿no? Eh, si pudiera hacer esa historia, podría ser la historia de mis lecturas. A mí esa frase o esa declaración me resulta verdaderamente muy interesante, porque además está ahí presente justamente hasta qué punto una lectura no es esta cosa simple de pasear la mirada por un texto, ¿no? O sea, fíjense que la lectura se puede producir justamente en el momento en el que uno deja de leer. Y digo porque a mí me impactó desde un primer momento esto que decía Gruner, que no lo decía él, pero sí lo traía a cuento él, porque vieron que hay algunos textos que nos producen eso, ¿no? Que uno está leyendo y llega un momento en que no puede leer más, por más que retome el ratito, pero que hay algunos pasajes en un texto que hace que uno levante la cabeza, ¿no? Levante la mirada. Ya sea porque asoció con otra cosa, ya sea porque lo que está leyendo lo inquieta mucho, por el motivo que sea, hay veces que al leer sucede eso, ¿no? Uno deja de leer, levanta la mirada. Ahí, dice Gruner, se produce la lectura, ¿no? Entonces, uno entiende que los textos productivos son esos textos que pareciera que una y otra vez nos están invitando a levantar la mirada, ¿no? Esto no se puede unificar, no se puede hacer algo único para todos los gustos, porque a cada quien le llegan cosas diferentes, pero me parece que es válido para pensar una lectura, ¿no? Este texto de Castoriadis, como el texto de Nicholas Rose, como un poco el texto de Antropología y Autocreación, son de esos textos que me producen esas cosas, ¿no? Que pareciera que a cada momento arroja una declaración que hace que uno levante la mirada. Pero bueno, vamos a entrar en algunas cuestiones más concretas, vamos a limitar un poco el divague y vamos a avanzar sobre algunas cuestiones del texto. Sería muy interesante poder seguir asociando y debatiendo, ¿no? Yo le decía, la instancia de trabajos prácticos para mí es eso, construir la lectura y esa lectura justamente se construye también con otros, ¿no? A veces lo que nos lleva a levantar la mirada del texto es el encuentro con los otros. En ese sentido, bueno, el debate no lo tenemos este año, por lo menos trabajemos un poco la cuestión de la lectura. Vamos a situar algunas cuestiones del texto de Castoriadis, insisto, es un texto en el que se pueden sacar muchas cosas en general, pero además muchas cosas en particular, digo, de lo que es el trabajo nuestro en el año. Pero, en fin, confiemos en que retornará también cuando trabajemos esos otros temas. Digo porque nosotros ya venimos viendo algunos conceptos importantes de Castoriadis. Ahora vamos a retomar brevemente dos cuestiones de la clase pasada para poder avanzar en el trabajo de hoy. A ver, perdí el hilo. Les decía, ya trabajamos algunos conceptos que quedaron ahí muy marcados de Castoriadis, en particular el de autonomía y heteronomía, ¿no? Que son dos conceptos centrales. Empezamos a delinear un poco el de imaginación, ¿no? Ese lo vamos a trabajar más adelante, pero bueno, hablamos de creación y en verdad nos estamos aproximando a eso. Hablamos del concepto de histórico-social también, que es otro concepto muy importante de Castoriadis, y también, ¿no? Arrojamos ahí una primera definición que acá está muy bien trabajada de institución, ¿no? El concepto de institución, que es otro concepto importante de Castoriadis. Hoy vamos a avanzar un poco, ¿no? Vamos a volver sobre esos conceptos que son centrales, pero vamos a introducir también el de significaciones imaginarias, que de algún modo es un concepto que tiene que ver con, por eso digo que sobre este tema habría mucho para trabajar, para divagar, como les decía antes, pero es un tema que tiene que ver, o sea, es un concepto que tiene que ver con una cuestión que es fundamental a la subjetividad humana, que es la cuestión del sentido, ¿no? El problema del sentido. En gran medida, o uno de los aspectos importantes en el sentido de lo problemático de la existencia humana, es lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? Es
un problema humano fundamental. Pero, bueno, a ver, no lo vamos a trabajar tanto, sí lo vamos a trabajar, pero no vamos a profundizar demasiado en esa problemática. Yo les decía, bueno, yo miro para abajo porque estoy viendo aquí el texto, ¿no? El texto de Castoriadis de Una sociedad a la deriva, que es el libro en el que está el artículo Las significaciones imaginarias. Este, Vamos a retomar dos cuestiones, creo que eran dos, del texto anterior. Fundamentalmente, bueno, lógicamente lo que tiene que ver con la autonomía y la heteronomía y la manera en que están presentes cada uno de esos conceptos en los que Castoriadis busca señalar en las tragedias, ¿no? Como la tragedia de Esquilo, al apuntar a ese momento de aparición, digamos, de la humanidad, cómo ese momento está vinculado a una intervención divina, o sea, a una intervención de un elemento exterior a la sociedad humana, y cómo en la tragedia de Antígona, que en verdad no va a la cuestión de los orígenes, eso aparece problematizado de una manera completamente distinta. Yo les decía, no es una oposición así término a término la que uno puede hacer entre las dos tragedias, pero en este punto es como muy concreta y muy importante esa diferencia. O sea, la tragedia de Antígona no solo no va a la cuestión de los orígenes, digamos, encuentra a los seres humanos ya en plena tarea, digamos, lidiando con las dificultades de su existencia, sino que además hace hincapié, esto Castoriadis lo trabaja en profundidad, en esto de que la cuestión de la existencia no se la debemos a nadie, ¿no? Que justamente la característica principal de la subjetividad humana es la autocreación, ¿no? Y esto de la creación es lo que nos da la pauta para entrar en el tema de hoy, ¿no? Porque, bueno, en verdad hay mucho que decir de la creación, en términos de Castoriadis, ni hablar si salimos de ahí, pero digo, hay mucho para decir con esto de la creación, porque Castoriadis se encarga de decir que la creación, cuando habla de creación está hablando de una cuestión ontológica, ¿no? O sea que lo que está en juego en la creación es algo que, bueno, que tiene que ver con el ser, ¿no? Hemos dicho que esa creación se la puede asociar en verdad no sé si lo dijimos, pero bueno, se la puede asociar el concepto de idea, que de hecho de Platón, digo, que de hecho Castoriadis en algún momento lo menciona, ¿no? O sea, lo que crea la subjetividad humana o el ser humano son ideas en el sentido platónico, o sea que estamos hablando de una cuestión bien profunda y bien concreta. Y lo que hoy podemos agregar para avanzar en el tema es que fundamentalmente lo que crea el sujeto humano es sentido, ¿no? Dicho así, suena, porque en realidad habría que decir las significaciones imaginarias sociales, son lo que crea la subjetividad humana fundamentalmente. Pero, justamente, tiene que ver con el sentido. Hay un pasaje del texto, una frase que a mí me gusta mucho, después vamos a volver, pero que la puedo decir ahora justamente porque tiene que ver con esto, con que la creación es creación de significaciones y por lo tanto la creación es creación de sentido, que está en la página 81 del texto, ¿no? Y que dice, Castoriadis ahí, podríamos decir que cada sociedad contiene un sistema de interpretación del mundo, pero sería insuficiente, dice, ¿no? Cada sociedad es un sistema de interpretación del mundo. Esa frase a mí bueno, me parece verdaderamente importante en muchos sentidos, pero particularmente para comprender a Castoriadis, ¿no? Pero además fíjense que están presentes muchas de las cuestiones que mencionábamos recién, ¿no? Por empezar, bueno, cuando hablamos de interpretación del mundo hablamos de sentido, hablamos de significación, uno engloba esta cuestión del sentido, pero en verdad tiene que ver con buscar un significado, digámoslo así también, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el sentido. Y además esto de que, digamos, está la cuestión ontológica en el sentido de que no se trata de que cada sociedad tiene ese sistema de representación, sino que cada sociedad es. O sea, que hay una definición de sociedad ahí también, ¿no?
ese era uno de los puntos por lo que pensaba empezar hoy, preguntándonos, ¿no? Porque, bueno, es la pregunta con la que orienta el texto, ahora vamos a ir un poco más allá, pero esto de qué es una sociedad, ¿no? ¿Qué es lo social? Bueno, pero para volver entonces al texto de Antropogenia y Autocreación, por un lado está este tema de la creación, ¿no? Que nos lleva por la vía de la significación imaginaria sociales y eventualmente de la imaginación, y también está el tema de la diferencia entre las dos tragedias, ¿no? Que por más que parezca una cuestión marginal, es muy importante para situar el tema de las significaciones imaginarias. Bueno, recuerdan esto, se trata o sea, la tragedia no es solamente la representación teatral, tiene que ver también con eh, una institución, ¿no? O sea, es un certamen, el que anualmente los atenienses votaban la mejor tragedia, y estas dos que estudia Castoriadis son dos tragedias premiadas, que ganaron, muy diferentes entre sí, con 20 años de diferencia entre sí, ¿no? Entonces, Castoriadis ahí un poco se pregunta qué es lo que hizo, ¿no? Que en un momento se vote una tragedia con todo este contenido mítico, con toda esta cuestión cargada de heteronomía, y en otro momento, 20 años después, que si nosotros le creemos al tango no son nada, ¿no? 20 años después se elija algo completamente diferente, ¿no? Bueno, lo que hace eso, la primera respuesta que se le puede dar a eso es que cambió la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que justamente, ¿qué significa esto de que cambió la sociedad? Eh, en principio uno podría decir, cambió el sistema de significaciones imaginarias sociales. O sea, ese aparato, entre comillas, lo digo como metáfora, ese aparato con el que una sociedad interpreta el mundo, ¿no? Y que a la vez se da existencia a sí misma, digamos. Pero precisamente, porque ustedes fíjense, tanto en un punto como el otro llegamos de algún modo a esta pregunta con la que pensaba de algún modo empezar la clase, que es, ¿qué es una sociedad? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de lo social? Imagínense que si realmente empezaba la clase por este lado, no solo ibas a tener poco gusto, porque en verdad es para debatirla un poco, sino que además iba a dar para el divague bastante largo, ¿no? Porque hay mucho para decir ciertamente sobre esta pregunta, sobre esta cuestión de la sociedad, de lo social, de la sociedad. Pero vayamos yendo directamente a lo concreto, digamos, ustedes fíjense que así como el texto de Antropogenia y Autocreación comenzaba, ¿no? A partir de la pregunta, o sea, la pregunta a partir de la cual Castoriadis articulaba todo el desarrollo de ese texto, ¿no? Era ¿qué es el hombre? Aquí la pregunta es ¿qué es lo que hace que una sociedad sea una? ¿No? ¿Qué es lo que hace a la cohesión de una sociedad? Que ahí hay una diferencia entre esas dos palabras que me parece importante, porque en verdad justamente uno de los problemas para pensar lo social es precisamente esta cuestión de la unidad, ¿no? Esto de pensar que lo social es uno, que hay una totalidad de lo social. Es un problema porque, bueno, es como que únicamente se podría afirmar eso apelando a una abstracción muy grande, ¿no? Porque lo cierto es que cualquier sociedad está atravesada por toda una serie de diferencias, tensiones muy grandes, ¿no? Aquí habría toda una deriva para pensar este momento actual de nuestra sociedad de la Argentina, pero que más allá de las grietas y las diferencias que se puedan plantear así de manera explícita, lo cierto es que es una cuestión estructural de la sociedad. No se puede pensar en uno precisamente a partir de que hay una multiplicidad imposible de reducir y que si se la reduce es un peligro muy grande, tanto en términos teóricos, ¿no? Por esto que les decía de la abstracción, como en términos más concretos. Digo, la expresión totalitarismo es la primera que viene ahí, ¿no? Cuando se trata de pensar en esta unidad de la sociedad. Digamos. Esa disolución de las diferencias, esa reducción de la multiplicidad, solamente se puede pensar a partir de un ejercicio totalitario del poder que justamente se encargue de abolir, de intentar, no lo logra nunca, pero los costos son muy altos de intentar abolir la diferencia. Entonces,
Es un problema esto de pensar la unidad de la sociedad. Pensar en la cohesión, ¿no? Yo pensaba mientras leía, realmente abre un campo totalmente distinto, porque la cohesión o el conjunto, ¿no? Toda una serie de expresiones que Castoriadis utiliza y que me parecen muy valiosos, muy valiosos, digo, todas significantes muy valiosos, ya es distinto porque entonces ahí de lo que habla es de unir elementos totalmente heterogéneos entre sí, ¿no? Ahí ya hablamos de otra cosa, porque ahí entramos a la dimensión de lo compartido, ahí entramos a la dimensión de la comunidad en el sentido de lo que constituye lo común, ¿no? Ahí hablamos, ahí empezamos a hablar de la intersección de los conjuntos, ¿no? Ahí empezamos a hablar de otras cuestiones que realmente valen, porque no deja de ser una pregunta interesante esto de qué es lo que da cohesión. La respuesta de Castoriadis, digo, no es por, no sembremos intriga en este punto, la respuesta de Castoriadis es que lo que le da cohesión a una sociedad es el sistema de significaciones imaginarias sociales, o sea, las significaciones imaginarias sociales, esas unidades de sentido, que ahora vamos a definir un poco. A ver, volvamos al texto. Vieron que les dije, hoy no hay tanta preparación, pero el material está ahí. Hay una definición de institución, tomémosla ahora, que está en el texto y que me parece que es muy valiosa, porque fíjense, yo ya les venía insistiendo desde hace varias clases que cuando uno escucha esto de la institución inmediatamente asocia con el establecimiento, ¿no? Cuando uno piensa en una institución, piensa en primer lugar en los hospitales, bueno, encima Foucault ahí atraviesa la cárcel, la escuela, ¿no? Esa es la idea de institución, que cuando uno empieza a ampliarlo a la familia, como veníamos diciendo en clases anteriores, o cuando piensan algunas personas que en sí son instituciones, esa idea ya se sacude un poco. Y fíjense que en este texto Castoriadis da una definición muy precisa, quiero decir, pero además eh, muy interesante de lo que él entiende por institución, ¿no? Porque estamos en la página 77 del texto, dice, cuando digo institución tomo la palabra en su sentido más profundo y más vasto, es decir, el conjunto de las herramientas, del lenguaje, de las maneras de hacer, de las normas y de los valores, etc. Yo les decía en alguna de las clases pasadas, institución es prácticamente todo el campo de las creaciones humanas, ¿no? No se limita a lo del establecimiento, pero además, fíjense que estamos hablando, por ejemplo, de lenguaje, ¿no? Y sí, el lenguaje está instituido, entonces en ese sentido se me ocurría algo que empecé, porque esta palabra creación también está impregnada por toda una serie de sentidos, digamos, por una significancia, que también nos dirige en una determinada dirección, valga la redundancia, porque pareciera que cuando uno dice esto de que el hombre es capaz de crear, el hombre, la mujer, el ser humano, es capaz de crear, uno inmediatamente piensa en las cosas bellas, digo, ¿no? Creación pareciera que nos remitieran a las artes, a la ciencia, entonces un creador es Leonardo da Vinci, ¿no? Esta idea de creación está impregnada un poco bueno, por toda esa parte positiva y maravillosa, artística, poética, digamos, de la subjetividad humana. Pero lo que uno tiene que pensar es que todo lo que existe en el mundo humano, todo lo que existe como sociedad, que en ese sentido es el mundo abarcado por lo humano, todo lo que existe es creación. En ese sentido, o sea, todo tuvo que ser creado para que pueda existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes piensen, creación es tanto la Mona Lisa, ¿no? Como podemos decir, como un campo de concentración, ¿no? No hay que perder de vista esto. No hay que perder de vista que cuando hablamos de creación no estamos dándole necesariamente un valor positivo, sí, bueno, a lo sumo esto, que la capacidad creadora de por sí sí es un rasgo y un atributo muy valioso de la subjetividad humana, pero que el producto de esa creación no necesariamente tiene que ser algo bello, valioso o positivo.
¿no? Que también puede ser algo tremendamente aberrante como un campo de concentración. Eso también pertenece al campo de las creaciones humanas. Entonces, fíjense, ¿no? La definición que da Castoriadis de institución, ¿no? Que tiene que ver con el campo de las creaciones, ¿no? El conjunto de las herramientas, el lenguaje, las maneras de hacer, ¿no? Las normas y los valores, etc. Estamos las maneras de hacer. O sea que fíjense que ahí estamos hablando de una definición verdaderamente muy amplia, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos comportamos en determinadas situaciones las que se les ocurra. Y la manera en que continúa esa definición, después de la pregunta del entrevistador, porque vieron que este texto es una entrevista, es el conjunto de todo lo que impone, con o sin sanción formal, formas de actuar, maneras de actuar y de pensar, ¿no? Que en verdad, ahí estamos, el actuar y el pensar en general, ¿no? Pero además tenemos esta palabrita que es clave porque tiene que ver con lo que se impone, ¿no? Sí, y Castoriadis en un momento habla de esto. Hay algo de violencia en esto de la cuestión de la institución, una violencia que no es física, que no es verbal, es violento en el sentido que se impone y es determinante, digamos, produce una cuestión de determinación en una determinada dirección, ¿no? Entonces algo así. Creo que hablamos ya del texto de Piera Olanier, bueno, que era allegada a Castoriadis, en verdad, era su esposa, de hecho, pero en verdad estaba muy influenciada también por sus teorías, además de la que construyó esa. Piera Lanier es una psicoanalista que la verdad es valiosísima, recomiendo su lectura siempre, pero tiene un texto muy, muy interesante, uno de los clásicos del psicoanálisis, se llama La violencia de la interpretación. Toda interpretación, o sea, toda adjudicación de sentido a algo, es una cuestión violenta. Entonces, hay violencias que son necesarias, ¿no? La violencia de interpretación, no sé ya si hablé de esto o no, pero la violencia de la interpretación es esto. Un bebé, ¿no? Una cría humana, diría Castoriadis, llora, ¿no? Produce un llanto, que ustedes saben, ¿no? Tiene que ver con una tensión orgánica, en ese sentido un displacer, entonces produce este grito, este llanto, y una madre dice, tiene hambre. Ese tiene hambre es una interpretación, ¿no? Y es violenta en ese sentido porque reduce el campo de posibilidades, lo reduce a una cosa, porque eventualmente ahí da de comer. Ahora, ustedes fíjense, es una violencia necesaria, ¿no? Porque al mismo tiempo esa interpretación es la que salva la vida del infante, ¿no? Mientras me escucho no puedo evitar pensar en lo banal de este ejemplo, pero me parece que sirve mucho para pensar también esa violencia de la interpretación y lo que está en juego en una dimensión también fundamental de lo social, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Insisto, no la violencia que estamos presenciando en estos días, multiplicada por 1000 en las pantallas del televisor, ¿no? Sí, o de la computadora, en verdad, el televisor ya quedó medio de modé, no esa violencia de las represiones y los asesinatos como los que se están dando en Estados Unidos o como los que suceden también acá en nuestro país, no esa violencia, sino una violencia mucho más básica, que es la que tiene que ver con esto, con la imposición de un sentido. Imposición que a la vez, insisto, es necesaria. Porque lo cierto, este es el punto con el que rozamos el, 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 el tema del sentido sin divagar, lo cierto es que no podemos vivir sin sentido. Una sociedad de por sí no puede vivir sin sentido, ¿no? Esto Castoriadis lo dice también muy claramente acá. Una sociedad, en una sociedad no existe el ruido, dice Castoriadis en este texto. En una sociedad no existe lo insignificado. Cuando aparece algo de eso, inmediatamente empieza todo un trabajo que se puede situar así, que se puede situar a nivel de la sociedad, de darle sentido a eso que sucede, ¿no? Estaba buscando, porque hay una parte que dice, existe un imperialismo del sentido, dice Castoriadis acá, y sí, hay algo que rápidamente va ahí a cubrir.
veces el problema de divagar también es que uno pierde un poco el hilo, pero estábamos en este concepto de institución y estábamos en el concepto de, o sea, en esta idea de lo que la institución impone. Y lo que impone principalmente, maneras de ser, de actuar, etcétera, etcétera, es un sentido. Es así. Sentido necesario, ¿eh? O sea, es necesaria esa imposición, pero es una imposición. Pensaba en otro aspecto, ven, acá está la cita, todo cuanto aparece debe significar algo. Hay para la sociedad un imperialismo de la significación que no sufre excepción, por así decir, ¿no? Página 82 del texto de Castoriadis. Eso que se impone entonces es necesario. Eso que se impone, digo, es un sentido. Y ahí entramos, creo que podemos pasar, si bien se comprende inmediatamente la definición de las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Este, quería decir esto con la imposición del sentido. Cuando hablábamos de este tema, de que no es que toda sociedad contiene, sino que toda sociedad es una interpretación de sentido, Castoriadis ahí también dice, toda sociedad define qué es real y qué no es real. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Esta cuestión del sentido es fundamental en la existencia social. La definición de significaciones imaginarias sociales vieron que es bastante intuitiva. Castoriadis la define en la página 79 de una manera, bueno, nada, muy concreta, muy lineal, ¿no? Son imaginarias porque no son racionales, no son reales en el sentido que no se las pueden derivar de las cosas, tampoco responden a objetos naturales, ¿no? Son sociales porque no pertenecen a nadie en particular, son anónimas. De alguna manera esa definición me parece que se entiende bien, pero en todo caso sí es importante señalar esto del concepto, digamos, de lo que es una significación imaginaria social. Que lo podemos decir, que perdí acá el texto, lo podemos decir primero a partir de distinguir significación imaginaria social de lo que es representación, ¿no? O sea, las significaciones imaginarias son como, se me ocurre decir, unidades de sentido. En otros momentos pensaba en esta idea de coágulos de sentido, o sea, cosas que están ahí requiriendo una significación. No se confunden con las representaciones, ¿no? Hay que poder distinguirlas, porque Castoriadis, no en este texto, pero sí, en verdad en la que es la obra principal de Castoriadis, que es la significación, la institución imaginaria de la sociedad, ahí hace un estudio más detallado y dice que en verdad las significaciones imaginarias sociales son como la condición de las representaciones. No se confunden, y esto es importante. Y a mí el ejemplo que me sirve muy, digamos, que más me sirve, que mejor me sirve para entender esto, es esta idea de que uno puede tener muchas representaciones de Dios. Dios es una significación imaginaria social, ¿no? Partamos así. Uno puede tener muchas representaciones de esa significación. Desde el viejo barbudo a el triángulo con un ojo, como el que está en el dólar. Hay muchas representaciones, pero esas representaciones no son la significación imaginaria de Dios. La significación imaginaria de Dios, como la define Castoriadis, creo que ahí en la institución imaginaria de la sociedad, la significación imaginaria de Dios es ese agujero, me sale, eso empecé que no es Castoriadis, eso que en toda sociedad hace necesaria, ¿no?, la presencia de un Dios, ¿no?, de algo que ocupe ese lugar en la sociedad, ¿no? Fíjense, esa es la significación imaginaria. No es la representación de Dios, sino el hecho de que en toda sociedad, se la represente como se la represente, parece que hay algo que tiene que venir a ese lugar de Dios, ¿no? Esto me parece, bueno, muy interesante para pensar esa diferencia, ¿no?, entre la significación imaginaria y la representación, pero que a la vez sirve para pensar eso, porque hay muchas representaciones que son distintas entre sí, pero todas remiten a un lugar que esa es la significación imaginaria social. En este sentido,
¿no? A mí en clase me gusta un poco provocar, decíamos esto, Dios existe, ¿no? Existe como significación imaginaria social. Esto quiere decir, Castoriadis vieron que en un punto dice, cada sociedad determina qué es real y qué no es real. La realidad de las significaciones imaginarias sociales es una realidad muy concreta. Entonces, Dios es real y ahí están las muchas matanzas que hay en el mundo, ¿no? Justamente, y a lo largo de la historia ni hablar, que se han hecho en nombre de esta significación imaginaria social. En estos días volví a pensar en esto, es un tema muy complejo que lógicamente no nos podemos meter acá, pero viendo algunas series en Netflix, como poco ortodoxa, algunas series que son bastante populares, pero que permiten ver esto, ¿no? Poco ortodoxa, califato, eh, insisto, es un tema muy complejo, pero que nos permite ver eh, la realidad, ¿no? de la significación imaginaria de Dios, cómo puede determinar las existencias de muchas personas, ¿no? Después, para pensar esta cuestión del sentido, ¿no? De la significación imaginaria social, porque también uno pareciera que significación imaginaria social se reduce a eso, a Dios. ¿Cómo engancha la cuestión del sentido en la existencia humana? ¿No? ¿Cómo es esto de que no puede haber ruido? Y acá siempre contamos, uno le diría anécdota si no fuera porque es bastante trágica, pero también volvemos sobre esto todos los años y como algo que permite captar muy bien qué son las significaciones imaginarias sociales, pero a la vez cómo es esto del sinsentido del mundo. Eso lo dejamos un poco para después, ¿no? Pero esto de que justamente porque el mundo no tiene sentido es que hay que construir sentidos, ¿no? Cómo es esto del sinsentido del mundo y cómo el problema del sentido se engancha en la existencia humana. Es un ejemplo extraído de un diario, ya vaya a saber de qué año, porque hace unos cuantos años que venimos hablando de esto, en donde se cuenta uno de esos hechos trágicos totalmente fortuitos y contingentes, que en verdad hay un montón, no sé, capaz que habría que buscar un ejemplo más nuevo y no seguir volviendo siempre al mismo, pero lo describe de manera muy interesante, que es de una familia, ¿no? Que iba en auto por la Ruta 40, la conocen, ¿no? La que atraviesa de norte a sur nuestro país, y que, bueno, en un momento, ya ni me acuerdo en qué provincia, en qué lugar, van pasando con el auto, se produce un desprendimiento de roca y cae una roca encima del auto, lo aplasta el auto y mueren los 4 miembros de la familia. Una historia trágica, la verdad. Pero que sirve para plantear esto, porque ante la lectura, en el momento en que uno se enfrenta con la aparición de una de esas noticias, insisto, totalmente contingentes, totalmente fortuitas, ¿no? Lo que aparece frente a eso es toda una serie de cuestiones. Primero, bueno, una angustia muy grande, ¿no? Que es angustia ante la muerte, pero que uno también podemos definir ya como angustia ante la falta de sentido, ¿no? Que invita inmediatamente a construir un sentido, ¿no? Porque nosotros siempre trabajamos en los prácticos esto, ¿no? ¿Qué se dice en esas circunstancias cuando sucede una cosa de esa? Y bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente era el destino, ¿no? Nadie muere en la víspera. Hay muchos dichos que aparecen en ese tipo de cosas. Ahí cuando te tiene que tocar, te toca, ¿no? Pero sobre todo me gusta quedarme con esto de era el destino de esta pobre gente, estaba escrito en algún lado que iban a morir de esa manera, porque es una cosa que, bueno, en verdad uno dice ahora, no tiene ninguna clase de sentido esto del destino, pero sí, en verdad, ofrece un sentido, ¿no? Para pensar algo tremendamente contingente como una muerte de esa clase, ¿no? En lo que uno dice, si se les hubiera pinchado una goma 10 kilómetros antes y hubieran frenado, no se morían. Bueno, toda una serie de contingencias que son incalculables, pero que en verdad producen un horror tan grande. Esto se engancha, esto lo trabajábamos en las prácticas cuando hablamos del conocimiento de la muerte, las esperanzas ciegas, ¿no? Se engancha con esta cuestión de la que habla Castoriadis en el texto de las tragedias,
Se engancha con esta cuestión por eso. Es tremenda esta idea de que en verdad la muerte puede suceder en cualquier momento. Y permanentemente vamos poniendo ahí un sentido que mantenga alejado eso y haga posible vivir, ¿no? Esta idea del destino es una de ellas. Yo mientras les voy contando pienso en otra, esta idea de que uno se muere de viejo, ¿no? Sí, las expectativas de vida, uno puede citar estadística y toda una serie de cuestiones, pero lo cierto es que la realidad concreta de la muerte no tiene nada que ver con la vejez, ¿no? Eso hace insoportable la existencia. Es un sinsentido la muerte, es un sentido tan grande, la vida también, es un sinsentido tan grande que pareciera, ¿no? Bueno, pareciera no, que lo que hay que hacer ahí es ir a cubrirlo con un sentido. Es el destino, uno se muere de viejo, todo eso, ¿no? Todo lo que empieza a aparecer ahí, como en otro ejemplo, ¿no? Tomamos ¿no? Todo lo que empiezan a aparecer ahí son significaciones imaginarias sociales, ¿no? Insisto, no se reduce a eso. Se me ocurre otro ejemplo provocador, no tiene nada de provocador en verdad, pero digo, ¿por qué estamos acá, ¿no? Haciendo esto, yo hablándole frente a la cámara, ustedes escuchando, cuando podríamos estar haciendo otra cosa. ¿Quién nos manda a estar acá? ¿Quién nos obliga? Es una pregunta interesante, ¿no? Que a más de uno le hará replantearse varias cosas, pero en verdad alude a esto de que uno está haciendo estas cosas en función de cierto sentido, ¿no? Ustedes cursan, se toman el trabajo de estudiar, se toman el trabajo de rendir, cuando podrían estar haciendo cosas totalmente distintas, a cambio de un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Ser psicólogo, ¿no? Psicóloga, psicólogo. Ese sentido que ustedes esperan de la institución Facultad de Psicología, ahora sí, hablando del establecimiento, ese sentido es algo a partir de lo cual, ¿no? Ustedes hacen todo esto, se toman todo este trabajo, pero es ese sentido sin el cual no se puede vivir. No ser psicólogo, digo, pero ser algo, ¿no? Me parece que no es en este texto, era en otro de Castoriadi, pero decía esto: la sociedad puede hacer cualquier cosa con el individuo con tal de que haga algo. Lo que es insoportable es que no haga nada, ¿no? Con tal de que haga algo. Tal persona será esto o aquello otro, pero ese sentido es fundamental para la existencia en sociedad, que para Castoriadis en verdad es la existencia. Sí. Nos quedan dos cuestiones, las repasamos brevemente porque además las vamos a retomar. Uno es este tema de la clausura, ¿no? Que en verdad, bueno, tiene que ver con lo de la autonomía y la heteronomía. Esto es un tema que retorna en muchas preguntas, a veces también en los exámenes, pero a mí me parece que está muy, muy sencillo y muy concreto, explicado acá. En todo caso lo retomamos en un ratito en las preguntas, pero en todo caso, en verdad voy a decir algo que se pone en juego ahí. Vamos a retomar, puede ser cuando veamos lo del pensamiento político, pero se pone en juego ahí eh, esta diferencia entre el mundo animal y el mundo humano, y en donde, como en el mundo animal lo que es autonomía tiene que ver con la clausura, y en el mundo humano en verdad tiene que ver, o esa clausura en el mundo humano no sería la autonomía, sino la heteronomía, ¿no? El cierre de la significación, ¿no? En verdad, de lo que se trata acá es de algo que está siempre abierto. Y por eso es importante, esto sí, le voy a dedicar un poquito más, a esta declaración que hace Castoriadis de que no hay sociedad posible sin aritmética y sin mito, ¿no? Primero porque, bueno, da cuenta de una verdad innegable, pero al mismo tiempo porque habilita pensar dos conceptos también muy importantes de Castoriadis, que son esta idea de la lógica conjuntista identitaria y de la lógica imaginaria o de la lógica de normas, ¿no? Que ahí lo que se agruparía a grandes rasgos entre, ¿no? Lógica conjuntista identitaria, la aritmética, lógica imaginaria o de magmas, la lógica, el mito, ¿no? Pero más concretamente, hay que situar ahí las significaciones imaginarias sociales precisamente dentro de esta idea de la lógica imaginaria, ¿no? Fíjense que ahí, bueno, voy a subrayar una obviedad, pero viene resonando esta idea de lo imaginario, de la imaginación, etcétera, etcétera,
que les vengo diciendo lo importante que es. Pero detengámonos en este punto. Hay dos lógicas, o sea, dos modos de pensamiento totalmente distintos en este punto, ¿no? Sobre el que habría varias cosas para decir, pero vamos a situarlo bien concretamente. Eh, ¿Quieren que les diga? No sé, porque una vez se dice estas cosas que después si las ve escritas en un examen dice, se horroriza, pero que a mí me sirve para pensar qué es la lógica conjuntista identitaria. O sea, la lógica, esta lógica entendiendo eso, ¿no? Modos del pensamiento. Es una lógica que funciona, ¿no? Atribuyendo identidades a las cosas y con esas identidades arma conjuntos, ¿no? Así funciona la lógica conjuntista identitaria. ¿Qué es otorgar identidad? Decir, esto es aquello, esto es lo otro, ¿no? Fíjense, reduzco la multiplicidad a una sola cosa, lo determino. Prestemos atención a eso que lo vamos a retomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, pensemos como si estuviéramos en la facultad. Uno dice, esto es un banco, ¿no? Esto es un escritorio, esto es un pizarrón. Voy atribuyendo identidades a cada uno de los objetos con los que me encuentro. Y con esas identidades armo conjuntos, ¿no? Esto es un banco, un escritorio, un pizarrón, estoy en un aula, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto de la lógica conjuntista identitaria funciona así, ¿no? Como determinando ciertas cosas, armando esos conjuntos que me sirven para ubicarme y orientarme, ¿no? Estoy acá. A mí me sirve ese ejemplo para pensar, pero en todo caso lo que hay que decir es esta idea de que la lógica conjuntista identitaria es una lógica de la determinación. Cuando yo atribuyo una identidad, digo, esto es esto y no es otra cosa. Acá estamos hablando de principios fundamentales de la filosofía, como es el principio de identidad. No pensemos en la identidad personal acá, ¿no? Pensemos en la identidad de los objetos y el principio del tercero excluido, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando yo digo que esto es algo, no puedo decir que no es o que es otra cosa. Y lo estoy determinando, ¿no? Esto es esta cosa, esto es una computadora, esto es un pizarrón, esto es un velador, esto es un mate, ya está. Es algo que tiene que ver con una determinación. Es una cosa y no puede ser otra, y no puede no ser esa cosa. Ahí resuena Parménides, lógicamente, ¿no? Ahí resuena Parménides, ya vamos a volver sobre esto, pero bueno, resuena también Parménides, no por nada, es el filósofo que ha determinado la razón occidental, ¿no? Con una ayudita bastante importante de Platón, pero ahí está. Esta pelea entre Parménides y Heráclito, ¿qué podemos más o menos situar en estas dos lógicas? Ha tenido un claro ganador, que es Parménides. Pero bueno, la lógica conjuntista identitaria es una lógica de la determinación, y esto hay que retenerlo. En cambio, bueno, Castoriadis, fíjense, porque en la página 84 Castoriadis dice algo concreto de esto. Dice, el esquema operador fundamental aquí, o sea, en la lógica conjuntista identitaria, es el esquema de la determinidad. En este dominio, la existencia es la determinidad. Para que algo exista, debe estar bien definido o determinado. ¿Qué es esto que les decía recién? Una cosa solo puede ser una cosa. ¿No? No puede ser otra, no puede ser dos al mismo tiempo, no puede ser y no ser, etcétera, etcétera. En cambio, en la dimensión imaginaria, la existencia es la significación, dice Castoriadis. A ver cómo podemos redondear eso y después terminamos. No volvamos a todas las cuestiones del sentido y la significación que más o menos les venía diciendo, sí situémonos en este punto. La lógica imaginaria o de magmas, ¿no? El magma, bueno, piensen en la lava justamente, es una lógica que en principio escapa a la determinación, ¿no? Por eso el magma es la lava, toda esa cosa confusa, ¿no? Deforme o informe sería más concreto, que inclusive a medida que avanza va como incorporando todo a su paso, ¿no? Todo pasa a formar parte de la lava. Esa idea de magma es la idea de significación imaginaria social, que resiste a la determinación, pero que tampoco es pura indeterminación, ¿no? Castoriadis va a decir, la lógica constitutiva identitaria es una lógica de la determinación
y la lógica imaginaria es una lógica de la determinación-indeterminación, las dos cosas, ¿no? Pero en todo caso, sí es importante ver esto, que ahí, que si algo no se puede hacer con las significaciones imaginarias sociales, es precisamente esto que decíamos recién que hacíamos con la identidad, ¿no? Asignarles una entidad discreta, ¿no? Que puede separarse y distinguirse completamente de otra. Ahí donde la lógica conjuntista identitaria es una lógica discreta, ¿no? En la que uno puede distinguir un objeto de otro, la lógica de la lógica imaginaria es una lógica, dice Castoriadis, eh, en donde un objeto remite al otro interminablemente. ¿No? No hay manera de distinguir una significación imaginaria de otra, salvo que uno haga una operación totalmente abstracta. Pero si no, hay una cadena interminable. Una significación remite a otra, y remite a otra, remite a otra, remite a otra, y todas están relacionadas entre sí. ¿No? Es como si yo le dijera, si Dios está asociado con la cruz está asociado con Cristo está asociado con los milagros están asociados con la esperanza, no termina más. ¿No? Hay algo ahí que remite permanentemente una cosa a la otra y no, salvo una acción arbitraria, no se puede hacer un recorte. ¿No? Esa es la lógica imaginaria y que es lo que nos determina, bueno, esto, la parte de mito que todavía atraviesa nuestra existencia. Compañeros, veo que llevo 50 minutos, divagué un poco, pero espero no haberlos aburrido de por sí, pero además no haber divagado tanto. Y bueno, dejamos ahora un espacio para algunas preguntas que yo fui viendo que cada tanto iba apareciendo alguna por acá. Pero bueno, veamos ahora las preguntas que tengan sobre lo que expuse, sobre otras cuestiones del texto o sobre lo que sea. Bueno, Pablo dice, supongo que hablando de las significaciones imaginarias sociales, es un elemento de cohesión lo que liga ese sistema de creencias compartidos que brinda identidad como comunidad, identifica entre sí y diferencia de las demás sociedades comunidades. Está muy bien esa definición. Yo llamaría la atención sobre la cuestión de la creencia, pero ¿por qué lo llamaría la atención sobre eso? Porque nos puede inducir a pensar que se reduce a algunas cuestiones esto de las significaciones. Lo cierto es que son también hay maneras de hacer y de pensar. Prácticamente las significaciones imaginarias sociales nombran todo lo que para una sociedad es real. ¿No? Es así. Tengo una duda, dice acá. A ver si me perdí ninguna. No, acá está. Todas las culturas separadas por años y miles de kilómetros de diferencia comparten las mismas estructuras míticas. ¿Cuál es la causa de eso? Por dar un ejemplo, Zeus, Thor, Apolo, Shiva. Bueno, fíjense, vieron que acá Castoriadis se hace una pregunta sobre la cuestión de los orígenes. No hay manera de determinar, se pueden hacer hipótesis, se pueden establecer mitos o se pueden establecer estudios sobre por cuál puede ser que haya algo compartido ahí en cuanto a la misma estructura mítica. Eh, a lo parecido de los relatos, vamos a decir. Pero en todo caso, sí podemos tomar esta respuesta que nos da Castoriadis de cómo en toda sociedad parece que hubiera necesidad de que haya algo en ese lugar. ¿No? O sea, todas las sociedades necesitan depositar un sentido ahí. Y bueno, eso es justamente el concepto de significación imaginaria social. ¿No? Entonces, no sé, o habría que investigar, o se podrían decir muchas cosas en cuanto a por qué hay parecido, como es parecido relato, pero sí, si uno puede situar que hay agujeros que nos atraviesan como humanos. Parece ser que la necesidad de un Padre Todopoderoso es algo que nos atraviesa como humanos. A ver, el sentido del que habla Castoriadis es el sentido social que se le da a las cosas o también habla del sentido individual que uno particularmente le da a las cosas. Es que cabe preguntarse, Catas, ¿qué sería el sentido individual que uno le da a las cosas? Porque acá de lo que hablamos es de una determinación social para la cuestión del sentido. ¿No? Entonces, ¿qué es el sentido individual? Y habría que preguntarse seriamente qué es eso. ¿No? Porque sí hay sentidos íntimos o privados, qué sé yo, pero tienen ahí como una existencia muy acotada.
Si para mí, no sé, esto es un pomelo, no sé, hay ahí un sentido que, bueno, yo lo puedo... Miren, se me ocurre este ejemplo porque en verdad esta pregunta, a ver, se la puedo abordar por varios lugares, pero es muy interesante para pensar la cuestión de la locura, ¿no? Este, primero porque, bueno, parece que hay que sacudir un poco ahí esta idea de lo social y lo individual, pero en todo caso, o sea, cómo pensar la relación entre esas cuestiones, pero en todo caso Castoriadis habla de una cosa, que lo individual está determinado por lo social y no hay manera de zafar de eso, salvo en la psique, ¿no? Que es el núcleo asocial de todo sujeto, ¿no? Y que el conflicto psíquico está dado a partir de eso, por todo lo que impone lo social y esa resistencia permanente del núcleo psíquico. Pero pienso en la cuestión de la locura y de la psicosis más que de la locura, eh, y pienso en esas definiciones más tardías que da Lacan de la psicosis, que es el discurso que no puede hacer lazo social, ¿no? Vieron que va pasando por distintas teorías de la psicosis, pero es muy interesante esto del discurso que no hace lazo social, porque, bueno, fíjense que en verdad no se le puede, o sea, el único problema, digamos, que tiene el discurso psicótico es que no hay quien responda del otro lado, no hay una cosa compartida. Si todos lo compartiéramos, bueno, habría que ver, podría ser una manera de pensar el nazismo, más allá que a mí no me gustan las explicaciones psicopatológicas de esos fenómenos, pero uno podría decir que el nazismo es un discurso psicótico que hace lazo social, ¿no? Insisto, a mí, yo estoy totalmente en contra de las explicaciones de esos fenómenos que vayan por el lado de la psicopatología, pero valga para pensar esto. Pero fíjense, para pensar esto de los sentidos individuales y los sentidos sociales, la locura o la psicosis es un ejemplo interesante para pensar, porque piensen, hace un tiempo había uno acá cerca, este, esos loquitos, ¿no? Que a veces se paran en la mitad de la calle y tratan de dirigir el tránsito, ¿no? ¿Qué hace la gente cuando ve eso? Inmediatamente piensa, este es un loco, ¿no? Y no le da bola. Pero si uno se pone a ver, ¿cuál es la diferencia entre ese loquito y un inspector municipal que hace lo mismo? No es que no la haya, pero es interesante pensar dónde radica la diferencia. Y en principio podríamos decir eso, hay un acuerdo común, ¿no? De que en verdad uno es un loco, o sea, no hace lazo social, y el otro, que está imbuido por la autoridad, autorizado por la institución municipal, etcétera, etcétera, ese, ¿no? Es el que no está loco y a ese hay que hacerle caso, ¿no? Entonces hay algo, no sé, el sentido individual, ¿qué sería en el marco de todo esto? No sé si se entendió el ejemplo, espero que sí. Claro, acá continúa. ¿El sentido individual está determinado por el sentido social? Sí. Según dice Castoriadis, sí. No hay manera de zafar de eso. Es así. Las cosas son lo que son o le atribuimos los sentidos que le atribuimos, según dice Castoriadis. Después, si quieren, lo discutimos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero según dice Castoriadis, esto es así. Profe, cuando habla de la clausura y de que el organismo está cerrado sobre sí mismo, ¿hace énfasis en que cuando nosotros le damos sentido a algo, ya ese sentido que le damos está determinado de antemano? No. Acá, bueno, hay que pensar la diferencia entre la clausura en lo humano y la clausura en lo animal. Cuando Castoriadis habla de clausura en lo animal, citándolo a Varela y hablando de la autonomía, lo que dice es que hay un esquema preformado en los animales, voy a buscarlo en el texto, pero fíjense, en la página 90. Lo viviente tiene sus propias leyes y nada puede aparecer en su mundo que, de una manera u otra, no sea conforme a estas leyes desde el punto de vista cognitivo. La clausura implica entonces que el funcionamiento de este viviente, de este sujeto, de este sí mismo, y su correspondencia con lo que puede haber afuera, están gobernados por reglas, principios, leyes que son dados de una vez por todas, ¿no? O sea, no puede haber modificación radical para lo que es la vida de un animal, porque ya está todo determinado de antemano. Eso es lo que dice Castoriadis. Esa determinación anterior, ¿no? En el campo de lo humano es la heteronomía, ¿no? O sea, precisamente lo que no hay en relación al sentido en la subjetividad o en la existencia humana es esto de que está cerrado de una vez y para
¿no? Recuerden lo que decíamos la vez pasada, al no haber tercera palabra, ¿no? Al no haber un exterior, un otro exterior que nos resuelva, estamos condenados a no poder jamás decir cuál es la verdad definitiva. El problema de la verdad permanece abierto. El problema de la justicia o la ley justa es otro problema que permanece abierto. Cualquier cierre que se le dé a eso es provisorio, ¿no? En verdad no hay clausura de ese tipo de cuestiones. Salvo pensar en esta autonomía, o sea, en esa clausura que si uno quiere le da, ¿no? Le da al sujeto humano, digamos, para poder existir. Pero eso permanentemente está en riesgo y por eso esta idea de lo histórico social, lo instituyente y lo instituido, etcétera, etcétera. Entonces, o a lo mejor me confunde la pregunta esta cuando habla del organismo cerrado sobre sí mismo y que después pasa a nosotros, porque precisamente ahí está la diferencia. Cuando nosotros le damos sentido a algo, ya ese sentido que le damos está determinado de antemano. Hay un sentido que nos precede, pero eh, lo que hay que poder ver es esta idea de que en verdad en la construcción de ese sentido participamos también todos nosotros, si ustedes quieren. Esa es la idea que también vimos a partir de la alienación, o incluso si nos vamos antes, a clases anteriores, cuando hablábamos de nuestro lugar, el de cada uno de nosotros en la dirección de la historia de la psicología, ¿no? Hay algo de que sí, hay un sentido que nos viene ya dado, pero no está necesariamente determinado. No está determinado en el sentido filosófico, quiero decir, ¿no? Entonces, permanentemente, ¿no? A lo mejor, bueno, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Ahí tenemos algunos sentidos que permanentemente están sacudidos. Digo, son de esas cuestiones que al estar más atravesados por lo histórico-social, que si yo, antes le di el ejemplo, si yo decía que un libro era un pomelo, a lo mejor no haya muchas modificaciones que es un libro, bueno, ahora hay libros electrónicos, ¿no? Pero, en fin, no vayamos por ese lado. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿No? ¿Qué es la infancia? Ahí vemos que vamos dándole sentidos a esas cosas que van cambiando con lo histórico social. No es que cada uno de nosotros a título personal interviene. Hay algo anónimo ahí, pero que va ciertamente modificando. Entonces, ya nos viene dado un sentido, pero no está necesariamente determinado porque se modifica permanentemente. Espero que se entienda esto. Cuando Castoriadis habla de magma, ¿está haciendo referencia a las dos lógicas juntas? No, no. La lógica de magmas es la lógica imaginaria, ¿no? Insisto, esta idea de magma es una idea medio metafórica, es un concepto de Castoriadis, ¿no? Pero podemos pensarlo así. Piensen en esa especie de cosa informe que es la lava, el magma en sí, ¿no? No tiene formas. Es un flujo, ¿no? Esta idea de flujo también es importante para pensar acá. Cuando dice el aparato psíquico, la psique es un flujo permanente de representaciones, ¿no? Pensemos, asociemos con la lava. A mí tampoco me queda claro a qué se refiere con clausura y cuando dice que hay una ruptura de esta. No sé si esta pregunta es anterior a la explicación que di hace un ratito, pero en todo caso eso no hay cierre del sentido en una sociedad. Como sí hay cierre del sentido, dice Castoriadis, en la vida biológica. Miren, si ustedes quieren, para pensar esto, podemos ir a una referencia freudiana, que a lo mejor ustedes ya tienen. No hay objeto de la pulsión. ¿Se acuerdan la diferencia entre pulsión e instinto? Porque Castoriadis también está pensando en estas cuestiones cuando habla de estos temas. ¿Se acuerdan? Digo, ¿se acuerdan? Porque creo que todavía se trabaja en primer año, ¿no? La diferencia entre pulsión e instinto. En esta idea de que el instinto parece que tiene un objeto determinado, hay muchas diferencias, ¿no? Pero tomemos este punto, la idea de que el instinto tiene un objeto determinado, ¿no? No es cualquier objeto el del instinto. En cambio, la pulsión tiene un objeto contingente, no tiene un objeto determinado. Esta idea, ¿no?, de indeterminación del objeto es lo que nos lleva a pensar que no hay clausura en la existencia humana. Clausura en ese sentido. Acá siempre salen las discusiones, ¿vio?, sobre los animales, y ahora que cada vez se los humaniza más, a los animales cada vez más salen estas discusiones. Pero tomemos lo básico, hagamos como si todavía nos estuviéramos rigiendo por la biología del siglo XIX, para entenderlo.
el objeto del instinto de un perro es la perra. Punto. ¿No? Yo sé, hay muchas discusiones sobre esto. Ahora, el objeto de un sujeto humano puede ser un zapato. ¿No? El objeto del instinto del perro es la perra, el objeto de la pulsión puede ser un zapato. ¿No? Manejémonos con esta diferencia básica como para ver hasta qué punto no hay clausura. No hay una determinación ahí sí, ¿no? Previa de lo que va a ponerse ahí. No hay objeto del deseo humano. Como dice Castoriadis en algún lugar, no hay llave para esta cerradura que es el deseo humano. No la hay, no hay. Entonces uno puede meter cualquier cosa. En ese sentido no hay clausura. Y si pensamos en la ruptura de la clausura, podemos pensar, podemos ir a ciertos ejemplos, uno a veces agarra lo que tiene a mano, pero digo, podemos pensar, por ejemplo, todo lo que se viene discutiendo sobre la significación imaginaria mujer, que implica discutir también todo lo que tiene que ver con la significación imaginaria hombre, a partir del movimiento de Ni Una Menos. En verdad empezó mucho antes, pero situemos eso. ¿No? Ahí hay una ruptura de la clausura. ¿No? Yo pensaba, yo me indigné, me imagino, pero fue verdaderamente indignante, ¿no? Cuando vi ayer lo de, bueno, lo de la violación esta tremenda en Manada, pero las declaraciones del fiscal que habla de desahogo sexual, es indignante, pero por donde se lo quiera mirar, ¿no? Esto del desahogo sexual. Pero además de, bueno, todo lo que se podría decir, bueno, es aberrante, aberrante literalmente, esto del desahogo sexual. Pero más allá de eso, pensemos en lo siguiente, que en algún momento se me cruzaba. Es muy probable que esto del desahogo sexual, si este fiscal lo hubiera dicho hace 10 años, no sé si no se hubiera reaccionado, porque la verdad que es aberrante, pero no hubiera tenido la reacción que hay ahora, ¿no? Es como si uno dijera que la sociedad en ese sentido dio un paso donde más allá de que permanentemente surjan resistencia, un fiscal que habla de desahogo sexual, pero una cosa tan aberrante, aun cuando haya resistencia de ciertos sectores de la sociedad ya está en otro lugar. ¿No? Entonces, no puede pensar con los términos del momento anterior. No, miren, a ver, por ahí sin ir a un ejemplo tan extremo como este, pero uno a veces ve algunos programas televisivos de hace 15 años y el lugar en el que aparecen las mujeres, y uno puede decir, hoy ya no los puedo mirar, ¿no? No los puede mirar en ese sentido, porque ya se produjo cierto corrimiento en donde la significación imaginaria mujer no se adecua a esa representación que se hace en ese momento. Entonces uno puede decir, ahí se produjo una ruptura de la clausura. Clausura, pensémoslo en este sentido, a un significado, a un significante le pertenece un significado. ¿No? Ahí tenemos la clausura. Esto es esto. Ya está. Bueno, en verdad lo que nos muestra la historia es que no es tan así. ¿No? Entonces, no hay clausura porque no se puede cerrar esa significación y a la vez uno puede hablar de ruptura cuando se sacuden ciertos sentidos atribuidos a las cosas, ¿no? a las existencias. ¿Esa ruptura de la clausura tiene que ver con el proyecto de autonomía? Sí. No, pero yo insisto mucho en esto, compañeros, como para no a lo mejor son vicios que uno tengo, que tengo yo, quiero decir, pero quizás sirve esta aclaración. Pensemos proyecto de autonomía, para Castoriadis, está en juego lo político, pero como horizonte. Yo escucho proyecto de autonomía y yo pienso en la revolución, inmediatamente. ¿No? O sea, la autonomía también es el cuestionamiento de lo existente, que tiene que ver con estos movimientos importantes como cuestionar el lugar, el rol y la existencia de la mujer, ¿no? Pero también puede tener que ver con discutirle un precio al almacenero, ¿no? Hay algo de autonomía que ahí, donde se pone en cuestión un sentido, ¿no? Ahí podemos, a un nivel singular y social, ¿no? Parémonos en un entre esas cuestiones, ahí donde se empieza a producir eso, ahí es donde se puede hablar de proyecto de autonomía. Esta idea de proyecto yo creo que Castoriadis lo situó. Primero que proyecto es un concepto de Piero Lanier, muy interesante, proyecto identificatorio, bueno, se puede leer ahí. Ay, perdí el hilo con esto de Piera. Piero Lanier, insisto, es una psicoanalista que hay que leer.
Proyecto tiene que ver con esto, que no hay un Estado autónomo, porque como tiene que ver con el cuestionamiento y la interrogación, ¿no? Con lo instituyente, lo instituyente no es un Estado, puede ser un momento, está siempre presente como proyecto, ¿no? Porque el Estado, y ya cuando se instala, digamos, ya pasó a instituido. Entonces, así, eso no hay juicios de valor, no es que lo instituido necesariamente es malo, ¿no? Y lo instituyente es bueno. No, 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 es un movimiento dialéctico. Claro, acá en el texto dice que la apertura de algo se debe a la interrogación infinita, el cuestionamiento, exactamente. Pero esa interrogación es posible además porque no hay cierre, ¿no? No es que uno rompe el cierre. El cierre es una cuestión, eso que uno cierra, la clausura, digo, es una cuestión arbitraria que se hace, ¿no? Pero que no existe de por sí en la existencia humana. Podemos situar esta idea, ¿no? Para continuar trabajando las próximas clases, porque hoy ya vamos a ir cortando. El mundo, digamos así, el mundo no tiene sentido. El mundo pensando en el conjunto de lo que existe a nuestro alrededor. Es algo que no tiene sentido, afortunadamente. ¿No? Hay una parte... No nos metamos en eso. Me iba a meter en una cuestión, pero dejémosla para la próxima vez. Por lo pronto, digamos esto, el mundo no tiene sentido, no lo tiene per se, afortunadamente, porque si lo tuviera, no se podría hacer nada, ya está, estaría todo hecho. Como no lo tiene, es que podemos trabajar en construirlo, podemos existir, podemos vivir, podemos... Nuestra vida puede tener algún sentido, podría decir, pero en verdad es más profundo que eso, podemos existir, precisamente porque el mundo no tiene sentido. Este, con esa frase un poco pomposa, cerramos entonces la clase de hoy. En verdad esta vez no sé si hay más preguntas, pero un poco por tiempo también, ¿no? Porque ya hace bastante que estamos acá. La próxima clase, bueno, continuaremos con estos temas. Vamos a avanzar un poco hacia el pensamiento político y seguiremos hablando de Castoriadis. ¿Eh? Entonces, bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.